Hola, trabajaremos esta semana con el tema de inducción matemática. Veamos ahora en qué consiste. Hay dos aspectos en matemática que son importantísimos: descubrimiento y demostración. Y son de igual importancia. Tanto es importante descubrir algo como poder demostrar que es válido siempre. Debemos descubrir algo antes de intentar probarlo. Y no podemos estar seguros de su verdad sino hasta que lo hayamos demostrado. En esta presentación examinaremos más de cerca la relación entre estos dos componentes claves en matemática. Intentemos entonces hacer un sencillo experimento. Vamos a ir haciendo una suma de números impares. El primer número impar es el 1. Es igual a 1. Si sumamos ahora el 1 con su siguiente número impar, que es el 3, 1 más 3 nos va a generar el número 4. Ahora vamos a sumar los primeros tres números impares, el 1, el 3 y el 5. La suma nos genera el número 9. El siguiente, el 1, el 3, el 5 y el 7. Yo creo que ya van descubriendo qué es lo que va sucediendo con cada una de estas sumatorias. Nos genera ahora el número 16. El 1, el 3 más 5 más 7 más 9, la suma de los primeros 5 números impares, nos genera el número 25. Ahora llegamos a un descubrimiento. ¿Por qué? Porque observamos que nos da 1, 4, 9, 16 y 25. ¿A qué se asemeja? A los cuadrados de las cantidades numéricas. Cuadrado de 1, cuadrado de 2, cuadrado de 3, cuadrado de 4, cuadrado de 5. Es decir, que yo puedo aventurarme y decir que el siguiente va a ser el cuadrado de 6, es decir, el 36. Sumamos el 1, el 3, el 5, el 7, el 9 y le agregamos el número 11, que sería el siguiente número impar. Hemos pasado entonces a un descubrimiento, viendo el patrón del comportamiento. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con este descubrimiento? Aquí está planteado como unas ecuaciones en prosa. La suma del primer número impar es 1 cuadrado, la suma de los dos primeros impares es 2 cuadrado, la suma de los tres primeros impares es 3 cuadrado, la suma de los primeros 4 es 4 cuadrado, la suma de los primeros 5 es 5 cuadrado. Esto entonces nos lleva de manera natural a la siguiente pregunta. ¿Es cierto que para todo número natural n, la suma de los n primeros números impares es n cuadrado? Pues ya demostramos acá que para los primeros, pues eso ha ido cumpliéndose. ¿Podría entonces ser verdadera esta sorprendente propiedad? Podríamos intentar algunos números más y hallar que el patrón persiste para los primeros 6, 7, 8, 9 y 10 números impares. Es más, pudiéramos seguir con un poco más. Todo depende del tiempo que tengamos. Entonces, en este punto, nos sentimos seguros que esto siempre es verdadero, porque vamos viendo un patrón. De manera que hacemos algo que se llama conjetura. Y hacemos una conjetura de la siguiente manera. La suma de los primeros n números impares es n cuadrado. En vista de que sabemos que el enésimo número impar es 2n menos 1. ¿Por qué 2n menos 1? Porque esta es una forma de generar números impares. Cualquier número que yo multiplique por 2 se hace par, y si le resto 1 se hace impar. No importa el número que sea, el número natural. Trabajaremos para esta temática siempre con los números naturales. Por ejemplo, si lo aplicamos con el número 4, 2 por 4 es 8, es par. Le resto 1, 7. Siempre esta fórmula nos va a generar un impar. 50. 2 por 50 es 100, menos 1, 49. Es impar. Entonces, esta es una fórmula genérica de generar números impares. Así que para el enésimo número impar podemos utilizar esta fórmula. Y lo podemos escribir entonces el enunciado que teníamos antes de la suma de los primeros n números impares es n cuadrado. ¿Cuáles van a ser los n números impares? El 1, el 3, el 5, hasta el número enésimo, que el enésimo se va a obtener como 2n menos 1. ¿Eso a qué va a ser igual? Al cuadrado de n. Es importante entonces ver que esta es todavía una conjetura.
Es ese descubrimiento que hemos hecho. No podemos concluir al verificar un número finito de casos que una propiedad es verdadera para todos los números. Hay una cantidad infinita de estos. ¿Por qué? Porque la n es parte de los números naturales y como los números naturales son infinitos, vamos a tener infinitas sumatorias con infinitos cuadrados. Para ver esto con más claridad, suponga que alguien nos dice que ha sumado el primer trillón de números impares y ha encontrado que no elevan al trillón al cuadrado, es decir, que esta conjetura no se cumple. Entonces, ¿qué le vamos a decir a esta persona? ¿Sería poco inteligente decir que estamos seguros que es verdad? Porque ya hemos verificado con los primeros 5 casos. Sería una forma que no es válida, solo porque nosotros hemos hecho la prueba con un número reducido de casos. Y es más, esta persona que hizo el primer trillón tampoco puede hacer válida una conjetura solo porque ha ido sustituyendo. No obstante, podríamos tomar papel y lápiz y empezar a verificarlo, tarea que es probable nos lleve el resto de nuestra vida. ¿Cuál es la tragedia? Sería después de completar esta tarea que todavía no vamos a estar seguros de la verdad de esta conjetura, porque lo hemos probado para un número finito de casos. A continuación quiero que veamos el poder entonces de la demostración matemática. Una demostración, y está en negrito porque es una palabra, una acción, una ejecución importantísima en el área de las ciencias. Una demostración es un argumento claro que demuestra la veracidad de un enunciado fuera de toda duda. ¿Qué es lo que hacemos uso en la demostración? Axiomas, leyes y propiedades que ya conocemos y que son válidas. No nada más algo como una prueba de ir sustituyendo los enésimos números y verificar para un trillón, un cuatrillón, un quintillón. La inducción matemática entonces como tal es una clase especial de demostración llamada inducción matemática. ¿Por qué la hace especial? Porque va a requerir que tenga cierta forma para que sea catalogada como inducción matemática, lo que se va a utilizar, el método que se va a utilizar para demostrar. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Si ven ustedes en la nomenclatura, se presenta algo acá que se llama PDN. ¿Qué es este PDN? Es una propiedad. Entonces, siempre que deseamos demostrar una propiedad para un enésimo número, basado en el conjunto de los números naturales, entonces vamos a pensar en hacer uso de inducción matemática. Existen otros métodos de demostración que no se basan en probar una propiedad para un enésimo número, sino que se basan en probar de un antecedente a un consecuente. Es diferente el tratamiento que se le da. Lo menciono para que ustedes por cultura general, si lo escuchan, si lo leen, estén conscientes que este es uno de los métodos que debe de tener esta forma. Las otras formas son si P entonces Q, donde tenemos una hipótesis y una conclusión, donde tenemos un antecedente y un consecuente, y en eso se utilizan otras metodologías como método directo, indirecto, contradicción o reducción a lo absurdo. A continuación entonces veamos cómo va a funcionar para esta conjetura que ya llevamos del problema anterior. PDN va a ser nuestra propiedad y nos dice que la suma de los números, de los primeros n números impares es n cuadrado. Como este enunciado es acerca de todos los números naturales, contiene un número infinito de enunciados. ¿Cuáles podrían ser los enunciados? Pues vamos uno por uno. P de 1, como la n la vamos sustituyendo por un número natural, el más bajo de ellos es el 1. P de 1, la suma del primer número impar, 1, es 1 cuadrado. Ahora, P de 2, la n la vamos sustituyendo por el que sigue, que sería 2 en los números naturales. La suma de los primeros dos números impares es 2 al cuadrado. El siguiente, P de 3, la suma de los primeros 3 números impares es 3 al cuadrado. Podemos hablar aquí un P de 100, la suma de los primeros 100 números impares es 100 al cuadrado. Y esas son las conjeturas que se van haciendo y los enunciados que vamos a ir colocando para cada uno. Pero esto lo pudiéramos hacer de manera infinita.
Ahora la inducción matemática, ¿a qué nos va a llevar? A demostrar que todos estos enunciados son verdaderos de una sola vez, no solo uno por uno. Lo esencial de la idea es esto. Suponga que podemos demostrar que siempre que uno de estos enunciados sea verdadero, entonces el siguiente de la lista también es verdadero. ¿Cómo lo vamos a probar de esa manera? Pues vamos a asumir que tenemos un P sub K, un P de K. P de K, ¿qué hace la K? K es cualquier número natural, no necesariamente el primero, ni el segundo, ni el tercero, es cualquiera. Entonces, si yo puedo demostrar, asumiendo que para un número K la propiedad es verdadera, entonces para un K más 1, que sería su siguiente, también es verdadero. Esto es en lo que se basa la inducción matemática. ¿Cómo se llama esto? Se denomina paso de inducción o paso inductivo, porque nos lleva de la verdad de un enunciado a la verdad del siguiente. La verdad de P sub K con la verdad de P de K más 1. Ahora supongamos que también podemos demostrar que P de 1 es verdadero. ¿A qué nos referimos con P de 1? Es para el primer elemento de los números naturales. El paso de inducción ahora nos lleva por la siguiente cadena de enunciados. Si el de 1 es verdadero, ¿cuál sería su siguiente? El de 2. Entonces, si el de 1 es verdadero, el de 2 va a ser verdadero. Si el de 2 es verdadero, entonces el siguiente, que sería el K más 1 en este caso, es el 3. El siguiente es verdadero. Si el 3 es verdadero, entonces el 4 también es verdadero. Y esta es la cadena que va siguiendo el paso inductivo. ¿Cómo lo va a probar? No lo va a probar solo con cantidades numéricas, lo va a probar para un valor K y su késimo más 1 valor. Así vemos que si se demuestra en el paso de inducción y P de 1, entonces el enunciado P de n está demostrado para toda n. ¿Qué vamos a hacer? Pues dos sencillos pasos. Para todo número natural, sea la proposición P de n un enunciado que depende de n, suponga que se satisfacen las dos condiciones siguientes. Se va a satisfacer que la proposición es verdadera para el primer elemento de los naturales y que es verdadera. Y el segundo paso es que asumimos que para un número natural K, P de K es verdadero. Entonces vamos a probar que P de K más 1 también es verdadero. Si estos dos pasos se cumplen, nuestra conclusión será que P de n es verdadero para todos los números naturales. Entonces vamos a utilizar estos dos pasos. Observe que en el paso 2, nosotros vamos a suponer que P de K es verdadero. No lo vamos a demostrar. Esa suposición tiene un nombre y se denomina hipótesis de inducción, cuando nosotros asumimos que P de K es verdadero. ¿En qué van a consistir la inducción y la demostración? En probar que P de K más 1 también lo es a partir que P de K es verdadero. Entonces estos dos van muy fuertemente ligados. Veamos un primer ejemplo. Y continuando con los números impares y la conjetura que teníamos hecha, ahora vamos a proceder a hacer la demostración. Lo primero que vamos a hacer es nuestro primer paso, el paso 1. El paso 1 nos decía que vamos a probar para P de 1. P de 1. Ahora veamos quién es P. P va a ser nuestra proposición, es decir, que la suma de los primeros n números impares es igual a n cuadrado. Voy a expresar esto, dado que ya se trabajó un poco el tema de sumatorias, como una sumatoria. Y vamos a ligar los dos conceptos. Esto representa la sumatoria
desde i igual 1 hasta n de 2i menos 1. Y esto aquí va a ser igual a lo que se espera en su lado derecho, a n cuadrado. He expresado y he acondicionado esta expresión como una sumatoria y usualmente así es como la vamos a trabajar. En nuestro primer paso, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, en el P de 1 significa que la n vale 1. Sustituyo en la ecuación que tengo acá, en mi P de n, recordemos que esto está representando P de n, y nos quedará entonces la sumatoria desde i igual 1 hasta 1. Fijémonos bien, este 1 que estoy marcando en la parte superior representa el valor de la n de 2i menos 1 igual, y ahora aquí n cuadrado, pero la n vale en este caso 1. Entonces sería 1 elevado al cuadrado. Resolvamos la sumatoria, nos dice cuántos términos vamos a expandir en la sumatoria. De 1 a 1 solo vamos a expandir 1. 2 por 1 menos 1, igual a 1 al cuadrado. 2 por 1 menos 1 es 2 menos 1, igual a 1. 2 menos 1 es 1, y nos obtenemos entonces que P de 1 es verdadero. Esto es el primer paso de la inducción matemática. Ahora, esto usualmente van a ver en los textos que tiene un nombre y pueden verlo como paso básico o lo pueden ver de la otra forma como base inductiva. El primer paso tiene cualquiera de esos dos nombres. Continuemos ahora para hacer el paso 2. En el paso 2 vamos a plantear P de K. Y vamos a asumir que es verdadera. Es decir, que en vez de la n le vamos a colocar una k. Como sabemos que P de n, nuestra proposición, nuestra propiedad, es esta sumatoria que es igual a n cuadrado, entonces vamos a sustituir en vez de la n la k. Es decir, que nos quedará como la sumatoria desde igual 1, acá pongamos atención, hasta k, porque ya vamos a hacer un límite k, ya no es hasta n, sino hasta un késimo valor, es igual a, en vez de la n, k de nuevo, k cuadrado. Y esta vamos a asumir que es verdadera. Usualmente, y así como les mencionaba antes, a esta se le llama hipótesis de inducción o hipótesis inductiva. Continuemos. Si ya vamos a asumir que para un valor k es verdadero, la prueba consiste en determinar para P sub k más 1, es decir, la sumatoria hasta k más 1, fíjense bien, ahora el límite cambia, de igual a 1, de 2i menos 1, es igual a k más 1 y el cuadrado de este binomio. Fíjense bien que donde estaba la k ahora lo sustituyo por un k más 1. Esto que tenemos acá no podemos decir que es verdadero, sino que es lo que debemos probar. Para hacer la prueba, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a particionar esta sumatoria como la sumatoria hasta el késimo valor más esta expresión, veamos acá, hasta el késimo valor
más el késimo más 1 término. Vamos a particionar la sumatoria en 2 y siempre es ese mismo mecanismo. Separamos en 2 como la sumatoria hasta el valor k más el término k es k más 1 ésimo. Es decir, el término 2 y en vez de la i sustituimos k más 1 menos 1. Este es igual al cuadrado de k más 1. Hasta aquí no hemos hecho la prueba. Solo empezamos la prueba, la demostración. Pero ¿qué observamos? Que esta parte de la sumatoria que hemos particionado representa la hipótesis de inducción. Esta es nuestra hipótesis de inducción. Es decir, que esta expresión es esta que tenemos acá y la puedo intercambiar por el k cuadrado porque es una igualdad. Así que en vez de este lado yo voy a escribir k cuadrado más y operamos acá 2k más 2 menos 1. Eso nos dará de resultado 2k más 1. Al operar 2k más 2 menos 1, 2 menos 1 es 1. Y esto es igual a el cuadrado de k más 1. Fijémonos bien que de este lado no se va operando nada, simplemente vamos colocando la misma expresión. Ahora, ¿qué observamos del lado izquierdo? Este es un trinomio cuadrado perfecto. Factorizando el trinomio cuadrado perfecto, vamos a llegar a que nos resulta que el cuadrado de la raíz del primero, la raíz del segundo es igual a k cuadrado más 2k más 1. Y si nos fijamos, la igualdad se cumple, es decir, que es verdadero. Como es una demostración, finalizamos haciendo la conclusión final, LQQ de lo que queda demostrado, y vamos a decir que la sumatoria desde igual 1 hasta n de 2i menos 1 es igual a n cuadrado, y esto es verdadero para todo n que pertenece a los naturales. Y con eso finalizamos la demostración. Veamos un segundo ejemplo. Nos dice, demuestre que para todo número natural n, la suma de 1 más 2 más 3 más n, es decir, la suma de los enésimos números, enésimos primeros términos, es igual a la n factor de n más 1 sobre 2. Entonces, voy a hacer una cosa, lo voy a expresar como una sumatoria. Al expresar esto como una sumatoria, nos quedará como la suma de i igual a 1 hasta n, porque son los n primeros términos, de i, ¿verdad? Recordemos que este es el índice de la sumatoria, el que nos lleva, ¿verdad? Aquí en este caso sería, si la i vale 1, 1, si la i vale 2, 1 más 2, si la i vale 3, 1 más 2 más 3, porque nos está indicando que es una sumatoria. Y esto va a ser igual a n por n más 1 sobre 2. Esta sería nuestra proposición P de n. Ya lo hemos construido en la forma de sumatoria. Ahora vamos a pasar al paso 1. El paso 1, que sería nuestra base inductiva. Y nuestra base inductiva nos dice que debemos evaluar en el primer número natural, P de 1. En este caso sería la sumatoria desde igual a 1 y el n, en este caso, vale 1, es decir, acá, para i es igual a 1 factor de 1 más 1 sobre 2. Y vamos a comprobar si esta igualdad es verdadera. La sumatoria desde 1 hasta 1 solo tiene un término, es decir, 1. Esto es igual a 1 por 2 entre 2.
Al simplificar, acá nos queda que 1 es igual a 1, es decir, que es verdadero. Como este paso es verdadero, tiene sentido hacer el siguiente. Al trabajar con el siguiente, nuestro paso 2, que sería nuestro paso inductivo, construimos la hipótesis de inducción. Y en la hipótesis de inducción nos quedará entonces P de K. P de K va a ser la sumatoria desde igual 1 hasta K, ahora el término es hasta el késimo, de K por K más 1 sobre 2. Y esta expresión se asume verdadera. Ahora, después de esto, vamos entonces a tomar que vamos a probar P de K más 1. Construimos primero quién es P de K más 1. Es la sumatoria desde igual a 1 hasta K más 1, fijémonos bien que ahora el índice llega hasta K más 1, de I, y esto es igual a K más 1, donde veo una K, ahora coloco K más 1, factor de, ahora en esta otra K voy a colocar K más 1, sobre 2. Y esta es la que vamos a probar. Operemos un poco. Sumatoria desde igual 1 hasta K más 1 de I, y esto es igual a K más 1 por K más 1 es más 2 sobre 2. Ahora ya hemos operado un poco. Vamos a hacer como en el anterior y vamos a fraccionar la primera sumatoria que tenemos acá. Y la vamos a fraccionar como la sumatoria hasta el késimo número más el késimo más 1 término. Ya no es una sumatoria, solo es el término. Ese entonces será, en vez de la I, sustituir el K más 1. Fijémonos bien cómo se hace esto. Es en cada lugar que veamos una I, para el késimo más 1 término, le vamos a colocar K más 1. En este caso, como solo aquí hay una I, pues solo ahí colocamos. Eso es para el késimo más 1 término. Esto es igual, del lado derecho que pasa, solo vamos colocando la misma expresión, no hacemos ninguna operación. Del lado izquierdo, establecemos que esta es nuestra hipótesis inductiva, y dado que es nuestra hipótesis inductiva, en vez de escribir la sumatoria, yo voy a escribir a lo que equivale, que ya es una forma sin sumatoria, que es K por K más 1 sobre 2, facilitándonos un poco el proceso. K por K más 1 sobre 2 más K más 1. Esto va a ser igual a K más 1 por K más 2 sobre 2. Recuerden que acá solo vamos bajando, no vamos haciendo nada del lado derecho, solo al lado izquierdo. Como un denominador 1, sumamos las expresiones racionales enteras y esto nos da K por K más 1 más 2 por K más 1. El objetivo no hay que perderlo de vista. ¿Qué deseo? Deseo que el lado izquierdo se parezca y sea idéntico al derecho. Es por ello que no voy a operar del lado izquierdo. No voy a operar K por K, K cuadrado, K por 1, K, 2 por K y 2 por 1. No lo voy a operar porque lo que deseo es que se parezca al lado derecho. Entonces, ¿cuál es la alternativa mejor para que se parezca? Factor común. Factor común K más 1 y nos quedará acompañando al primer K más 1 está la K, más acompañando al segundo K más 1 se encuentra el 2 sobre 2. ¿Esto a qué nos lleva? A que las dos expresiones son exactamente iguales. Es decir que hemos concluido la demostración y podemos entonces decir que la sumatoria desde igual a 1 hasta n de I de los
términos iésimos, ¿verdad? Que van a ser los n primeros términos, es igual a n por n más 1 sobre 2. Y esto es verdadero para todo n que pertenece a los naturales. Y con esto hemos terminado la demostración. Gracias por su atención, chicos. Los invito a que sigan estudiando con los demás videos.